Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com. Bien, ya estamos de regreso. Estamos hoy conversando con Gonzalo Jiménez. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias, Ángel. Un gusto estar contigo hoy día. Gonzalo, bueno, siempre en este programa, en la primera parte, conversamos un poquito de historia del invitado, sus primeros pasos, sus primeras ideas, sus primeros estudios, sus primeros caminos laborales. Así que te invito a que nos cuentes un poquito, para quienes nos escuchan hoy, de ti. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, muchas gracias, Ángel. Para hacerlo breve, uno mismo puede hablar demasiado, así que voy a tratar de restringirme a algunas pinceladas interesantes. Bueno, yo soy economista de la Universidad de Chile, hice un máster en finanzas, era una beca terminando, y empecé a trabajar en la compañía, en la telefónica de la época, que se llamaba CTC, y curiosamente, y esto quizás puede ser entretenido para algunos pensar, para algunos analistas jóvenes, como era en esa época yo, 26 años por ahí, no sé por qué tenía una intuición, Ángel. Yo decía, un día me va a llamar el presidente de esta compañía para que sea su asesor. Imagínate, llevaba unos pocos meses, era un grupo que éramos 30 ingenieros, civiles, comerciales, casi todos industriales, en fin, con máster en distintos tipos, no había ninguna razón. Hasta que un día recibo esa llamada. Yo juré que era broma, pero efectivamente la compañía la había comprado el grupo Bond de Australia, y el presidente había decidido buscar a alguien. Y efectivamente de ahí se recomendaron 3 candidatos, y para fortuna mía, logré ser elegido, fíjate. Y por lo tanto ahí se me abrió un mundo internacional. El grupo Bond tenían minas de oro, eran dueños de la mina del Indio, de Chile, tenían cervecería, tenían real estate, empresas de comunicaciones, eran realmente un grupo, tipo muy agresivo. Alan Bond, que compró en algún momento los libros de Van Gogh. Y para mí fue el aprendizaje del mundo empresarial de alto nivel. Así que ese fue como un primer bautismo de guerra, muy duro, durísimo, el estilo australiano, ese cowboy, esa cosa de, no sé si podemos decir algo en francés en este programa, pero en algún momento me acuerdo, 2 metros de alto y 2 metros de ancho, mi jefe Mark Babbage decía, "You're fucking guessing, Gonzalo". Pues me estaba haciendo una pregunta y yo le estaba dando mi intuición respecto de algo. Así que era realmente una escuela de fuego, un bautismo de fuego. Pero yo tenía un sueño de siempre, que tengo nacionalidad francesa por el lado de mi madre, y siempre quise irme a estudiar a Francia. Y finalmente me encontré con una novia primero, justo muy encima, así que alcanzamos a pololear 11 meses y nos casamos y nos fuimos a París, a una de las grandes écoles, estas grandes escuelas de management que son como donde se forman las élites en Francia. Hoy día le llaman Paris Tech, es como el nombre genérico de esto. Y partí a hacer el MBA, una experiencia extraordinaria, muy internacional, y en París recién casado, etcétera, muchas cosas, digamos. Aunque París, claro, distinto es visitarlo que vivirlo. Es una ciudad fría, dura, exigente, pero fue una muy buena experiencia. Ahora, sin embargo, tenía un solo problemita, que a mi mujer no le gustaba mucho esta cosa de los franchutes, no tuvo mucho, se hizo amistades y todo, pero como que ella es psicóloga de la Universidad de Chile, pero no calzaba tanto. Y sin embargo, ella viene de una familia inglesa, y cuando surgieron cupos para irse a la London Business School, al MBA, porque había un sistema de intercambio, tuve la suerte nuevamente de ser elegido ahí, así que mi señora fascinada en Inglaterra, en Londres, otra cosa, los londinenses que son tan amables, tan en ese sentido, digamos, y a pesar de yo mi sangre francesa, tuve que venderme al enemigo, Ángel, para que veas tú. Pero señora contenta, vida contenta, así que vida feliz, así que fue un tiempo muy bueno de estudiar ahí, de trabajar como consultor, y ahí como que descubrí ese dicho, ser consultor. Y por lo tanto, cuando ya en algún momento me agarraron de la oreja para decirme, nos volvemos a Chile, bueno, dije yo, ya, ok, hablamos, pero quiero volver a consultoría. El problema era que no había ninguna de las consultoras internacionales, las grandes, etcétera, no existían. Lo más cercano era McKinsey, me apunto muy cerca de ese proceso de McKinsey, pero era en Buenos Aires, entonces ya no era en Chile no había nada. Así que nada, volví y terminé trabajando en el Mercurio.
como en el holding de Mercurio, me tocó vender la empresa de cable que tenía. Una empresa muy, muy entretenida, se habían invertido del orden de 10 millones de dólares, se pensaba sacar del orden de 12 millones de dólares, el 80% se vendió en más de 80 millones, así que fue un logro interesante, fue un éxito, fue mi primera experiencia en éxito, todavía quedaba un 20% adentro. Pero claramente ahí yo tuve un insight, y eso creo que puede ser interesante para los emprendedores que nos escuchan. Este insight que tuve en algún momento, el Mercurio es una empresa muy interesante, pero muy especial, muy política, muy mercurial, lo que ocurre adentro, y así se lo dicen internamente. Pero es una escuela para entender el mundo de la gobernanza, de las empresas familiares, etc. Y en un momento tuve un insight que fue, oye, realmente las personas lo único que quieren es dar lo mejor de sí. Y sin embargo, muchas veces las organizaciones, y no me refiero en particular al Mercurio, que quede claro, pero las organizaciones terminan poniéndole tapones encima. Entonces el talento, la creatividad, las ganas terminan siendo bloqueadas. Entonces lo que hay que crear es una empresa al revés, en que todas las bases estén debajo y las personas afloren ese talento. Y a los 27 años que tiene mi empresa Proteus, que la formé el año 95, al primer día del año 95, he tratado de honrar esa promesa que me hice. Y así me lo han dicho varios que los que han trabajado conmigo, y espero que siga siendo cierto, pero obviamente yo soy el que propone y otros son los que disponen. Gonzalo, es muy, muy interesante ese primer recorrido y quería llevarte también dado que te tocó vivir en París y en Londres, cuéntanos un poquito cómo ves tú que ha ido cambiando la lógica cultural en Chile respecto de la distancia que nos separa de este tipo de estas ciudades que son ultra desarrolladas, la francesa, la inglesa. ¿Cómo nos ves comparativamente desde el ámbito cultural, los chilenos, con esas dos sociedades que te tocó? Qué interesante tu pregunta, me encanta. Estamos en un terreno más filosófico que los dos nos gusta, ¿no? Efectivamente, mire, yo diría que en esa época la diferencia era muy grande. Mi mujer, que es mucho más perceptiva que yo y sensible, lo comentábamos internamente. Yo creo que nos tocó, tuvimos 3 años casi fuera. Estuvimos en la India recorriendo 2 meses antes de venirnos, así que eso puede haber tenido algún ingrediente importante. Pero yo diría que la brecha era muy grande, nos costó del orden de, no sé, casi 2 años acostumbrarnos de vuelta. Un poco a esta filosofía, forma de vivir muy distinta, y de alguna manera estábamos muy aislados, nosotros nos sentíamos globalizados. Yo cuando parto el año 90, por ejemplo, lo viejo ya a esta altura, que parto allá, juraba que estábamos absolutamente globalizados, ahí me doy cuenta la brecha. Y obviamente es otra cosa hoy en día, veo a mis hijos, mucho más sobrinos, mucho más conectados con esos mundos, y con todo pasando mucho más cercano, a pesar de que no dejamos de sorprendernos, o no dejan de sorprenderse ellos mismos cuando viajan. De hecho, fíjate que, para decirte lo aislado que estábamos, bueno, primero la gente tampoco nos hablaba mucho inglés, francés para qué hablar, en ese sentido, y muchas veces a mis clientes que eran acá, cuando partí, los primeros clientes eran del ámbito de las telecomunicaciones, Entel, la Telefónica, BTR, equivalentes, digamos, ese era el tipo de actores principales, a los cuales había tenido como clientes en Europa, en esta consultora, y me daba cuenta que a veces yo llegaba con The Economist, habiendo leído el Economist en la mañana, ya tenía 3, 4 cosas que decirle, porque no leían, no estaban conectados, no había comunicación. Entonces creo que había un tema ahí de información, de estar al día, de parámetros que nadie tenía. Y obviamente vivíamos nuestra feliz isla de feliz vida de isla, diría yo. Entonces creo que hay una diferencia muy importante. Bueno, temáticas como el respeto, ¿no es cierto?, en los planteamientos, la posibilidad de ser diferente, que hoy en día está muy instalada, ¿no es cierto?, pero que en esas épocas no estaba instalada. Había que declararse en ciertas empresas, tú tenías que declararte que eras de un signo político. Y una empresa, la empresa está para ser empresa, no está para nada más, sino eras un bicho raro, etcétera. Entonces creo que hemos avanzado mucho, que todavía hay distancia, porque también estos países se van renovando, es cosa uno puede ir, sí, yo a Londres, bueno, ahora con la pandemia menos, pero estaba yendo 5 veces al año, sobre todo por mi doctorado, hasta el 2018, 2019, y en realidad
en cada viaje me sorprendía de cosas nuevas, etc. Entonces, y como estimulando la curiosidad, hay un lugar que quiero recomendarles para los que estén viajando a Londres, que no me lo pierdo cada vez que voy a Inglaterra, que se llama The Wellcome Institute, que es para los intellectually curious, ¿no es cierto? Esos que tienen curiosidad intelectual, y tú puedes ver desde esas sensaciones de la gente, me acuerdo, exposiciones, esas que sienten como que algunos especie de gnomos, duendes, se les instalan en el pecho, no los dejan respirar, toda una investigación sobre esos fenómenos del dormir, otros sobre la conciencia, la inmortalidad, etc. Cosas extraordinarias que tú entras, además creo que es gratis por lo que recuerdo a esta altura. Así que creo que esas, hay diferencias, pero esa especie de chispa se echa un poquito de menos a veces. O sea, nos sentimos quizá un pelito más provinciano, es como cuando uno va de Santiago a algunas regiones. Siendo de regiones yo. Sí, y justo en ese sentido, Gonzalo, preguntarte, hablábamos en off de esto que se suele conocer como las conversaciones anticipatorias, estas conversaciones que uno tiene con ciertas personas que están en el borde y que te permiten ver estas señales débiles en el horizonte sobre tendencias, innovación, nuevos mundos, ¿cierto? Y cómo desde, claro, una tradición más de provincia, por lo lejano que está Chile, podemos, más allá de la tecnología y el internet que hoy está disponible, tener esa aproximación a una visión tal vez un poquito más cosmopolita, tal vez más global. Sí, bueno, a ver, obviamente los chiquillos y chiquillas hoy en día están en otra dimensión, están partiendo globalizados, no sé, tengo un sobrino que me ha dejado que haga entrar a ingeniería física, una carrera extraordinaria, relativamente nueva en la Universidad de Santiago, y claramente no estudió en el colegio alemán, pero terminó en otro colegio, hartos años en otro colegio, y sin embargo yo lo veo mucho más conectado, mandando, por lo menos todos los memes que nos manda en familia son todos en inglés. Entonces creo que ahí hay una conexión, y de hecho uno tiene que a veces pensar algunos términos que uno no conoce y que él ya tiene incorporado, y lo mismo ocurre, no sé, con mis hijos y otros. Entonces creo que está habiendo una fluidez, un ida y vuelta mucho más rápido que antes. Obviamente, además con la pandemia, se nos aplanó el mundo. Estamos a un clic de distancia a cualquier parte. Entonces, yo por decirte algo, he estado haciendo talleres en estos últimos 2 años y medio en Pakistán, en India, en Arabia Saudita, en toda Latinoamérica, o sea, en varios países de Latinoamérica, en Europa, Estados Unidos, en fin, y obviamente no nos damos ni cuenta de dónde estamos. Entonces creo que eso hace que la simultaneidad se nos haya instalado. Pero yo quiero traer de vuelta algo que tiene que ver con esta pequeña historia que te conté al principio, que es el tema de la intuición. Yo creo que una cosa es lo anticipatorio, y la intuición tiene algo. Está probado que la intuición es de alguna forma experiencia, conocimiento. O sea, yo no tenía cómo imaginarme de verdad, ¿no es cierto?, que ningún antecedente racional, palabra a la que le tengo. Yo hago clase en ingeniería a la Católica, pero le tengo una tremenda desconfianza a la palabra racionalidad. De hecho, cuando me fui de la UDD a la Católica, me cautivó un cartel que decía, en la entrada a la escuela de ingeniería, decía: buscamos formar ingenieros emocional y racionalmente conectados con la sociedad. Me enamoró ese término, y que atesoro, dije yo, pero qué bien, ese realmente, incluso el detalle de poner emocional antes de racional. Entonces, creo que la intuición se conecta con eso. Y te puedo contar, no sé, un par de experiencias más en el fondo. En algún momento sabía que, o sea, tenía el pálpito. Intuición es como muy elegante, pero el pálpito, no, me van a invitar para que vaya a estudiar a Harvard, porque después de estudiar en Harvard, que había hecho un par de programas ejecutivos como profesor también, en la Universidad Adolfo Ibáñez, en la que hice clase 20 años, en el MBA me mandó en algún momento formarme como profesor. Dije yo, realmente tengo que venir acá. Ya había vivido la experiencia en Inglaterra, Francia, pero realmente esto es algo distinto. Y voy a uno de sus cursos, vuelvo y me encuentro con una tarjetita en mi escritorio: invitación a la embajada americana. Y era nada menos que Andrónico Luksic, que acababa de formar una colaboración con la Universidad de Harvard, con el Centro Rockefeller, para becar a académicos chilenos a esa universidad. Y se acababa de partir, la estaban como lanzando, y bueno, yo digo, esta cosa era, no sé, en junio, y la cosa partía a final de año,
o al principio dije yo, ni la posibilidad, con tanta gente talentosa, capaz, yo no tenía doctorado en esa época todavía, probablemente hay mucho más que van a tener. Y postulo. Y tuve la suerte de ser, ese año Andrónico se rajó, así que fuimos 2 los que fuimos, así que la otra era una profesora, una bióloga. Entonces, te fijas, esas intuiciones, ¿dónde están? Porque una cosa es distinto del querer, porque yo he querido muchas cosas, y todos hemos querido muchas cosas, y que se cumplan otras cosas, pero el pálpito es como un conocimiento. Y hay una palabra que me gustaría ponerla en este tema de la conversación anticipatoria, Ángel, que es la inmanencia. La inmanencia es una palabra que no se ocupa mucho en castellano, y que significa lo que brota del interior, lo que emana. Emanar, ¿de dónde emana? Del interior, inmanencia, del interior, ¿te fijas? Entonces, de alguna manera, los gringos tienen un término que dice character is destiny. Entonces, de alguna manera, quizás hay un carácter que te marca, quizás tu predisposición a que la serendipia, que te llegue la invitación, que vaya, que dejes de ir a otro compromiso, etcétera, pero favorece las mentes preparadas, como decía Louis Pasteur, ¿no es cierto?, cuando se acercaban a investigaciones. Entonces, de alguna manera hay como un sello, una naturaleza. Entonces, como conectarse a los emprendedores que nos escuchan, con el quién soy yo, cuáles son mis sueños, pero los sueños pueden ser dominados por el ego. Nuestro ego es mucho más habiloso que nosotros, es mucho más rápido. Es en el fondo con nuestra identidad, más de fondo, más allá de lo que quiero proyectar, lo que de alguna forma termina conectándose. Entonces, a veces, esas conversaciones anticipatorias, en realidad tú ya tenías el gancho hecho, y se enganchó con las posibilidades. A lo mejor hay muchas que dejas pasar, pero se enganchan, porque el gancho está ahí. Entonces, creo que hay tanto del observador como del observado, tanto del organismo como del nicho, diría el doctor Maturana. Gonzalo, te quiero invitar a una breve pausa musical. Al regreso quiero que sigamos conversando este tema que a mí me parece apasionante, y además vamos a estar hablando de estrategia y de futuro también. Así que vamos a una breve pausa y seguimos conversando con Gonzalo Jiménez. No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos Divoxradio.com.